pero justamente por ello este espacio está dedicado para que rompamos los paradigmas y salgamos de aquellas incógnitas alrededor de la creatividad y la productividad empresarial. ¿Y quién mejor para despejar todas estas dudas y sobre todo romper esas cadenas que nos unen a viejos paradigmas que el conferencista, el invitado que esta tarde va a hablarnos sobre ello? Un escritor vallecaucano que reside en la hermosa ciudad de Bogotá, el distrito capitalino. Además de ello es empresario del siglo XXI, es un formador de líderes en todas las Américas y un conferencista de talla internacional que viene a hablarnos con todo el tip de la coherencia sobre la creatividad y la productividad empresarial. Adelante, Willy Caicedo, bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Damos gracias a Andrés, ¿no? A José, desde la ciudad de Villavicencio, ¿no? Todo el equipo de Villavicencio, por el enlace, por la antesala a este espacio, y obviamente saludando a todos y cada una de las demás personas en esta ocasión. Es bastante gratificante poder ver cómo todo avanza, cómo nos sentimos más potentes, más confiados, en mejor salud, con una gran proyección. A mí todo esto me ha generado mucha satisfacción. De verdad que no podría yo cuantificar, ¿no?, todo este tema a partir, digamos, de esta historia llamada Network Marketing. Ha sido algo fundamental en mi vida y estoy agradecido y siempre estaré agradecido, porque de verdad que esto es algo maravilloso. Sé que de pronto, quizá, bueno, aquí porque de pronto ya nos conocemos un poco más, pero entiendo de antemano que mucha gente no capta, no comprende, pues digamos, la forma como yo me siento siempre ante esta situación y lo que veo, ¿no? Lo que veo que es bastante grande. En una ocasión decía Giovanni que él quisiera, como, no sé, como inventarse un gorrito donde esté toda la información, lo que se ve, lo que se siente y tal, y colocárselo a las personas para que entren en esa dinámica de ver, ¿no? De ver mucho más allá, que es algo supremamente importante. Estamos acá saludándolos a todos, contentos, como digo, siempre en un enfoque amplio, hablando de algo que le sirve a la gente, de algo que necesitan las personas, de algo que es fundamental en estos tiempos, y es cómo ser mejores, cómo ser más creativos, o más bien cómo ser creativos, que no se trata de ser más creativos, no, es ser creativos, y cómo poder ser productivos, ¿no? Y cómo entender este concepto empresarial que es bastante dinámico dentro de las cosas que ocurren. Tenemos nosotros que entender la importancia de la información, la importancia de la educación. O sea, es algo fundamental, de verdad que es algo fundamental. Y en esto que se llama Network Marketing está todo para hacer la gran transformación, Cuando hablamos de riqueza, o cuando nos proyectamos hacia la riqueza, o cuando empezamos a vibrar en riqueza, entendemos que lo primero que se debe trabajar es la mente. O sea, la mente es todo. La mente es todo. Y por eso este tema del network, lo primero que hace uno es hacer una revolución en la mente, una cosa impresionante, hasta que uno alcance a asimilar las cifras, hasta que uno alcance a ser consciente de las cosas, ¿no? Yo podría decirles a ustedes, a
manera así de proyección, decirles con toda certeza, hablar, digamos, de lo que es una proyección financiera, ¿no? Es decir, cuánto o qué qué figura, qué concepto económico uno puede tener al día de hoy, ¿no? Por decir algo, podría decir con una certeza bastante amplia, y poder decir un patrón financiero a los próximos 2 años, ¿no? Que supere, que está oscilando sobre, qué sé yo, unos 25 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿eso cabe? Sí cabe, pero para eso se requiere todo ese proceso de entender las cosas, ¿no? De uno adecuar la mente, de uno entender muchas cosas. Entonces, si hace un tiempo de pronto costaba hacerse una idea, crearse un patrón financiero en algo específico, porque obviamente alrededor había mucha gente pesimista, gente negativa, gente, como se dice en Argentina, mala leche. Entonces decimos, de momento entendemos eso que nos dice el libro El secreto de la mente millonaria. Entonces uno se crea un patrón financiero real, ¿no? Con una proyección real, y entonces uno dice, ¿eso es a raíz de qué? De un proceso educativo. Eso es a raíz de una idea, es a raíz de tener esa creencia dentro de las cosas en sí. Por eso, cuando entendemos el concepto de educación, tenemos que darnos cuenta que es algo que realmente nos transforma y que nos pone en un contexto en el cual somos capaces, y empezar por creer es fundamental, y pues la persona más importante en la que hay que creer es en uno mismo, y uno darse a la tarea de poder transformar su realidad, poder transformar su historia, ¿no? Poder transformar muchas cosas a través de una oportunidad. Y eso es para mí, digamos, el network marketing es algo sustancial, porque está en una dinámica donde la mayoría de las personas no logran captar, la mayoría de personas no logran entender, y uno tiene que empezar por ahí, por entender. Yo sé que a veces soy difícil de entender, ¿no? Pero no es porque sea enredado, sino porque a mí me gusta buscar, me gusta indagar, me gusta investigar, me gusta datearme de las cosas. Entonces, obviamente eso genera como una disyuntiva amplia en lo que tiene que ver con entender cosas. Pero cuando hablamos de entender, no es que no nos hagamos entender. Lo que ocurre es que muchas cosas las entendemos, pero no las hacemos. Como cuando de pronto nosotros leemos un libro, vemos lo que dice el libro, pero no aplicamos lo que dice el libro. Esa es como, digamos, la situación. Lo que marca la diferencia, digamos, en mi caso, es que yo leo un libro y entonces yo hago lo que dice el libro. Por eso, obviamente, me cuido mucho de saber qué leo. Bueno, igual, simple y llanamente se descartan las cosas por sustracción de materia. Pero procuro siempre funcionar de acuerdo al nuevo aprendizaje, ¿no? Al nuevo aprendizaje. Y eso ha ocurrido en este tema, digamos, del network. Y claro, eso se ajusta mucho porque nos insta a ser creativos. Ser creativos es algo supremamente importante porque por nuestra misma naturaleza. Nuestra naturaleza viene de un creador. Eso nosotros jamás lo podemos olvidar, jamás lo podemos ignorar. Entonces, si nuestra naturaleza proviene de un creador, por lógica, nosotros tenemos que ser creadores.
¿no? Debemos ser creativos. Y ser creativo es algo bastante importante, porque es como si nosotros tomamos un lienzo, un papel en blanco, y sobre ese papel en blanco hacemos alguna figura. Sobre ese papel en blanco hacemos algo horroroso o algo significativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que entender la sustancia de nuestro origen de creación. Por lógica, es menester ser creativos. De ahí que debemos preocuparnos sobremanera cuando no estamos creando. Vivimos en una sociedad donde todo es como mecánico, donde aparentemente ya todo está, valga la redundancia, creado, y nosotros de pronto no contribuimos con eso creado, sino que empezamos a usufructuarnos de eso creado, y obviamente decimos nosotros, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Es decir, ¿qué hacemos nosotros como personas? ¿Qué hacemos nosotros como familia? ¿Qué hacemos nosotros como pueblo? ¿Qué hacemos nosotros como país? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? Que vemos que en el mundo hay mucha gente creativa, y siempre la gente creativa está en otro nivel. La gente creativa vibra diferente, la gente creativa siente diferente, la gente creativa percibe diferente, y por eso decimos por qué en algunos casos no somos creativos. Tenemos que preocuparnos siempre porque es la importancia de ser creativos. Ser creativos es algo significativo porque es lo que hace de nosotros nuestra esencia, nuestro ser, nuestra razón. Ser creativos es algo que siempre nos va a sacar de esa zona de costumbre. Ser creativo es algo que siempre nos va a elevar dentro de conciencia, dentro de espiritualidad, dentro de posibilidades, nos va a elevar, y esa es la parte importante. Entonces decimos, bueno, ¿cómo ser creativos? Bueno, ser creativos es simplemente porque somos seres humanos, somos la especie diferente a eso que se denomina el reino animal. Es por la creatividad que somos diferentes, porque tenemos la capacidad de pronto de comunicarnos de una manera vocal, de una manera verbal, de una manera de señas, y todo ese tipo de cosas que nos hacen, obviamente, podríamos decir, los reyes de la especie animal, como seres humanos. Entonces, debe estar siempre en nosotros la constante de construirnos, de edificarnos, de llevar siempre nuestra vida, exigirla al siguiente nivel, de tal manera que podamos nosotros estar satisfechos. Que esa es una de las cosas importantes. A veces dentro de la sociedad llegamos a puntos donde quedamos ahí como en una zona de confort, en la cual sentimos que como que no hay nada. Siempre he dicho que la razón por la cual sentimos eso es porque vivimos mirando hacia abajo. Normalmente cuando uno mira hacia abajo, uno ve gente más desventurada, gente más escasa, gente con más falencias que uno, entonces uno tiende como a regocijarse, pero resulta que ese estadio nos conduce a una atmósfera de mediocridad, porque ya sentimos que estamos como realizados, pero si nosotros miramos hacia arriba, las cosas cambian. Mirar hacia arriba es sumamente importante porque nos va a exigir siempre a ser mejores, porque podemos ser mejores, porque nacimos para ser mejores, que eso es algo sumamente importante. La importancia de la educación en el proceso. Hablar de proceso es ver nuestra vida, no la vida de los demás, sino nuestra vida. Enmarcada en ideales, enmarcada en objetivos, que esa es la parte importante. Sé que concentrarse en uno tiende a ser muy dispendioso, porque cuando miramos hacia adentro tendemos a asustarnos de nosotros mismos. De hecho, hay una ligera
digamos, aversión hacia sí mismo, hay una desconfianza hacia sí mismo, hay una serie de sentimientos que van un poco distraídos de sí mismo. Y eso yo lo veo constantemente en muchas personas, pues de acuerdo a los diálogos, de que las personas tienden a escaparse de sí mismas, a no prestarse atención, a no quererse, a no valorarse, a no evaluarse, y eso es una falta terrible, porque es la enemistad más grande que puede tener un ser humano. Y eso no puede ser porque si una sociedad nos insta a que seamos nosotros desprotegidos de sí mismos, pues es una sociedad que nos está llevando a situaciones muy ambiguas, cuando realmente nosotros tenemos que ser gestores, ¿no? Tenemos que acogernos a sí mismos como algo especial, como algo creativo, como algo creativo, y uno mirarse cualidades creativas es importante porque eso nos ayuda a tener algo que es muy escaso en la condición humana, que se llama confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo, amor a sí mismo. Ese amor a sí mismo hace que nosotros siempre nos desprestigiemos, que siempre nos dejemos de alguna manera llevar por circunstancias, nos dejemos explotar, nos dejemos menoscabar de nuestros mismos pensamientos, de nuestros mismos sentidos. Por eso, el proceso de la educación, ¿no? Estoy hablando y siempre hablo es educación para el resultado, no la educación tradicional, educación para el resultado. De ahí que el costo de vaciarse se hace mayor en la medida que crece, que pasan los años, en la medida que nosotros entramos en situaciones muy ambiguas en cuanto a los ideales de la vida, que realmente en la mayoría de los casos no sabemos cuáles son los ideales de nuestra propia vida, y por esa razón pasamos por este mundo sin pena ni gloria, como siempre digo, con más pena que gloria, porque no logramos de alguna forma alcanzar situaciones significativas. Esta semana miraba una respuesta de una persona bastante influyente dentro del mundo de los negocios. Es Belfort. Belfort es el real, ¿no? El original, el lobo de Wall Street. No de Leonardo DiCaprio, sino el real, el verdadero. Él está dando una conferencia y de momento un muchacho de unos 20 años se acerca y le pregunta, y le hace la pregunta con relación, digamos, a qué sería lo ideal, ¿no? ¿A qué sería lo ideal para él? Entonces, él le dice, mira, yo me gano $60,000 al año, tengo 20 años y trabajo de 9 a 5. Belfort se queda mirándolo y le dice, renuncia a tu empleo, piensa lo grande, ¿no? Piensa lo grande. Es la persona que se acerca a pedir, digamos, un concepto y alguien le dice semejante cosa, y entonces obviamente lo pone a pensar, porque $60,000, si ustedes lo llevan a cifras de acá, de estos países, entonces se dice que es un buen billete. Pero este hombre lo baja, de plano lo baja y le dice, piensa lo grande, porque empleado no vas a lograr nada en tu vida. O sea, eso es educación. Eso es educación, porque es un concepto que nos confronta, y nos coloca obviamente la duda, que viene como primera medida para el conocimiento, porque a veces uno cree que está bien, pero alguien dice, no, te falta, puedes llegar más lejos, puedes avanzar más. Y eso tiene que ver con la creatividad. Entonces uno dice, la seguridad con la que este hombre le dice a un muchacho de 20 años, deja tu empleo y piensa lo grande.
Uno dice, es algo que uno necesita escuchar constantemente. Obviamente, ahí donde está el tema de poder vaciar. Porque el costo de vaciar nuestros conceptos es supremamente clave y determinante, porque ahí no estamos prestos, no estamos listos para escuchar, porque somos dados a escuchar lo que queremos, no lo que necesitamos escuchar. Y obviamente las personas que de alguna manera nos aprecian, nos van a decir no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. ¿Por qué es eso importante? Porque obviamente a estas alturas uno se hace un mapa, uno hace un balance, y entonces uno dice, yo creo que estoy para más en este mundo, creo que estoy para más en esta vida, pero no he hecho eso para más. Entonces empieza la pregunta, ¿por qué no he hecho para más? ¿Por qué no he hecho para más? ¿Por qué no he alcanzado más? Entonces uno dice, obviamente, por lo que estoy haciendo. O sea que lo que estoy haciendo me lleva a mí a replantearme. Entonces uno dice, ¿estaré yo dispuesto a escuchar ideas totalmente diferentes a las que normalmente tengo dentro de mí? ¿Estaré yo en esa dinámica? Entonces ocurre que uno dice, no, porque eso atenta contra mis creencias, ¿no? Atenta contra mis convicciones. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es del resultado? Si uno quiere más, si uno sabe que puede ser mucho más y no lo tiene, entonces ahí viene la revisión del comportamiento, de la cotidianidad, de los hábitos y muchas cosas, y eso es cuando uno dice, tremendo, porque yo pensé que estaba bien, ¿no? Yo pensé que estaba bien porque uno dice $60,000, entonces uno dice $60,000, eso es una plata, ¿no? Eso es una plata que muy pocos, comillas, dentro de la figura del empleo se la perciben, pero uno dice, pues que yo puedo dar mucho más. Ahí viene un desafío que tiene que ver con la creatividad. Por eso la importancia de la educación empieza ahí en el proceso. ¿Cuál consciente soy de mis potencialidades? ¿Cuál consciente soy de mis capacidades? ¿Cuál consciente soy del riesgo que asumo como ser humano de ir a lo grande? De ir más allá, de alcanzar situaciones que me permitan a mí realizarme como ser humano. Eso es sumamente importante porque ahí encontramos nosotros esos vacíos a los cuales le vamos huyendo como seres humanos, porque en algún lugar de nuestro interior nos damos cuenta de que nosotros sí podemos hacer cosas grandes, podemos ser creativos, ser altamente creativos, y en la medida que somos altamente creativos vamos a ser altamente productivos. La producción es algo importante en un ser humano. De hecho, tenemos que aprender nosotros a medirnos por producción. Tenemos nosotros que aprender a medirnos por producción, porque ese es el mejor termómetro que nosotros podemos tener como seres humanos. Tanto creencias como convicciones, cualidades, lo que sea, toca medirlo por la producción. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el texto sagrado, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces uno dice, ¿qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? Por sus frutos los conoceréis. O sea, por los frutos, no es por lo que yo crea, no es por lo que yo crea, es por los frutos, es por la producción. Ahí es donde viene la confrontación, y entonces empezamos a entender la importancia de la educación. Que a veces, en la mayoría de veces, la educación nos va a decir, o sea, una educación adecuada, ecuánime, nos va a decir, vacía el coco. Vacía el coco. Vaciar el coco es de lo más complejo, porque nosotros cuando vamos creciendo empezamos a entrar como por un embudo, pero ese
ese embudo tiene unas aspas en las cuales nos deja pasar, pero al devolvernos nos cuesta, porque nos puede cortar la cabeza. O sea, que entrar es fácil, salir es el problema. Eso es lo que ocurre normalmente cuando nosotros seguimos, podríamos decir, reglas sin sentidos, conceptos sin sentido, donde la vida se nos va y ocurre que la idea es que la vida no se nos vaya. La idea es que la vida la tengamos nosotros y que podamos controlar, digamos, nuestra existencia, porque de eso se trata la autonomía. Y ahí es donde viene el concepto clave de la empresa. El concepto clave de la empresa. Creatividad es saber lo que tú haces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces uno dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago con mis carreras? ¿Qué hago con mis maestrías? ¿Qué hago con mis doctorados? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Entonces uno se da cuenta que quizás no hace nada. O sea, no se es creativo. Pero académicamente me hago a la idea de que soy creativo. No, esa creatividad no funciona así. La creatividad tiene que basarse en el resultado. Eso se llama productividad. Por eso nosotros empezamos a entender la importancia de hacer parte de modelos educativos que nos ayuden verdaderamente a eso, a ser creativos, a ser productivos, por ende entender la importancia de la empresa, la importancia de la empresa, la importancia de nosotros aprender a desarrollar negocios, porque no es el negocio en sí, es lo que hay alrededor de todo, porque nos toca a nosotros siempre entrar a gestionar emociones, tanto personales como grupales. Siempre nos toca a nosotros, nos corresponde proyectarnos y quizás ayudarle a las personas a proyectarse, ayudarles a las personas a querer. Entonces, alrededor de todo este asunto hay un crecimiento fundamental en un ser humano, porque a veces pensamos, porque vemos solamente a veces quizás la punta, ¿no? Lo que sobresale a la superficie de un témpano de hielo, pero no sabemos que es un iceberg que está con una profundidad impresionante en lo que tiene que ver con un proceso. Y cuando nosotros nos desafiamos verdaderamente, primero a hacer aquello que quizá que no sabíamos hacer o que no sabemos hacer porque no nos enseñaron, ¿no? Porque no lo practicamos, porque no pasó nunca por nuestra lente, sino que hoy aparece ahí la idea de decir, bueno, ¿y qué tal si yo soy creativo y esa creatividad la convierto en productividad, ¿no? Y eso está representado en un contexto empresarial y eso lo llevo al mundo. Entonces me desafío, obviamente, por una parte, a pensar en grande. Porque hoy tenemos el siglo XXI, tenemos nosotros la tecnología nos dice, todo está hecho. Es decir, todo está dado para que hagas, crees y le participes al mundo lo que tú haces. Pero de pronto sentimos miedo de proyectarnos al mundo, porque pensamos que el mundo nos va a comer, porque es el coco que nos va a comer, y ocurre que no, el mundo espera esa propuesta nuestra. El mundo espera esa participación nuestra. El mundo espera esa manera de pensar, ese punto de vista nuestro. El mundo espera. Es decir, ya no tenemos que esperar que nos den. Tenemos que dar. Y a veces que sentimos, a veces como que creemos que no tenemos nada para dar. Porque claro, hemos crecido en sociedades donde se hace mucho hincapié en el asistencialismo. Y ocurre que para cualquier persona tener, primero tiene que dar. Entonces la persona dice, no, pues, no tengo dinero ni nada que darte. ¿No? O sea, soy muy pobre. Soy muy pobre porque no tengo nada que dar. Y uno dice, ¿cómo así que soy pobre? Porque no tengo nada que dar. Pues porque soy pobre debo hacer algo diferente.
Y lo primero es quitarme el lastre de la pobreza. Y lo primero que tengo que hacer es quitarme el lastre de la mediocridad. Y empezar a entender que la gran motivación para una persona debe ser estar en la inmunda. Cuando uno es consciente de que está en la inmunda, es ahí cuando viene una resolución y dice, algo debo hacer, porque esto no puede seguir así. Entonces esa persona que estaba en la inmunda, en ese momento transforma y empieza a ser creativo. El hambre, mire, el hambre nos ayuda a ser creativos. El hambre le ayuda a una persona a dejar los obstáculos del progreso, que son la pena, la vergüenza, el qué dirán los demás. El hambre es una herramienta poderosa para uno transformarse. Por eso, entender la importancia de la educación en el proceso es clave. Por lo siguiente, porque cuando nosotros nos proyectamos hacia la grandeza, tenemos que ir avanzando en una formación, porque si nosotros saltamos a la grandeza, entonces obviamente ya después no nos podemos educar. Porque cuando uno está ya en una zona cómoda, descubre que existe Rappi. Entonces uno dice, no, que la hamburguesa me la traigan en la cama. Entonces uno ya pierde la capacidad de crear. Por eso es tan complejo sugerirle a una persona que aparentemente crece, podría decir, en su IQ financiero. Porque la persona tiende a que no va a acatar recomendaciones de una persona que esté por debajo de su IQ financiero. Por eso ustedes se dan cuenta que la figura, digamos, de la representación de lo que es un ser humano es por cuanto tiene. Si la persona no tiene, no es importante. Si la persona tiene, es importante. Mucha gente de pronto puede sonarle esto duro, pero es una verdad. Es una verdad. Y eso aplica en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Mucha gente de pronto se siente desplazada, rechazada, excluida. Porque hay personas que tienden a pensar de que tienen que aceptarlas por como son. Y uno dice, pues sí, eso tiene su parte, sí, pero realmente no debe ser así. O sea, uno tiene que no dar pie a que haya esa exclusión. En una ocasión en una ciudad veía a una persona, que obviamente un habitante de la calle, que pues obviamente el olor era, apestaba, entonces obviamente él empieza de una manera violenta a protestar porque no lo quieren dejar entrar a un restaurante. Entonces, claro, ese tipo de situación está muy marcada en la mayoría de seres humanos, es que tienen que aceptarlos como son. Pero ocurre que no, nosotros tenemos que adecuarnos a las circunstancias. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, es decir, estar a la altura de las circunstancias. Obviamente, si estamos mal organizados, nos van a rechazar. Es más, si usted mismo se rechaza, porque obviamente cuando una persona se levanta y de pronto pone la cara al espejo y dice, no, estoy muy feo, entonces quita la cara, se está rechazando. Entonces uno dice, no, lo primero que hay que hacer antes de que se mire al espejo, peínese. No, si es que eso le molesta. Entonces se peina y dice, bueno, mírese más agradable, ¿no? Pero es decir, ese rechazo siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque está implícito en la condición humana. Entonces a veces descuidamos ese pequeño detalle. Entonces queremos de alguna manera que nos acepten siendo como somos. Y ocurre que no, uno debe cambiar. Uno debe cambiar, ¿por qué? Porque es lo más correcto, ¿no? Decía Shakespeare, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan.
cómo te ven, te tratan. Entonces ahí es cuando viene la figura de la apariencia, ¿no? La apariencia. Bueno, se dice siempre que uno siempre tiene que parecerse a lo que quiere ser. Cuando hablamos de creatividad, aplica ahí la creatividad. ¿Cómo quiero ser? Entonces empieza a desarrollarse una figura que se llama autoimagen. Entonces uno empieza a entender que si uno es petulante con las personas, pues siempre va a ser rechazado. Entonces uno dice, ya entiendo por qué me rechazan. Porque yo no soy sociable. Pero yo soy ser humano. Por ser humano, soy sociable. Tengo que ser sociable. Y entiendo que es responsabilidad mía estar en la mejor condición cuando estoy frente a un ser humano, por respeto a ese ser humano. Entonces, obviamente, sin quererlo me hago querer. Y eso tiene que ver, obviamente, con la figura de decir, hay habilidades blandas que hay que desarrollar. Si no me gustaba la gente, debe empezar a gustarme la gente. No está bien que yo trate de vertir mi sentimiento hacia los animales. No porque no quiero a los animales, es que los animales no necesitan de mi amor, no necesitan de mi comprensión. Lo que necesitan de mi comprensión son los seres humanos. De ahí que, claro, uno dice, pues la mejor forma de no agredir a los animales es no tenerlos. Ese es el mejor acto de amor. ¿Por qué? Porque, digo yo, son los seres humanos. Entonces, hacer todo eso me lleva, obviamente, a hacer un cambio sustancial en mi concepto de educación. Pero eso se hace en el proceso. Por eso este espacio donde todos nos vemos las carotas, ¿no? Y no estamos siendo ocasionales. No estamos siendo ocasionales porque, pues, para ser ocasionales decimos, hoy como estoy, por única vez, ¿no? Así, por única vez, y después no diga que no le avisamos, como hoy estoy por única vez, entonces yo hago todo mi esfuerzo para portarme bien con ustedes, pero realmente por dentro estoy muriendo, por dentro estoy despedazado, por dentro estoy diciendo una cantidad de cosas. Obviamente no se trata de eso, por eso vemos un proceso consecuente dentro de la importancia de lo que es un liderazgo empresarial, un liderazgo basado en el siglo XXI, un liderazgo de potencialidades que nos ayudan desde luego a ser mucho mejores. Y cuando uno está en un espacio, en un ambiente donde uno le ayudan a ser mejor, pues obviamente uno ya tiene la ganancia, tiene las arras de cualquier esperanza favorable. ¿Por qué? Porque uno se siente bien. ¿Qué es lo que hace qué es lo que impide que una persona no avance, no triunfe en la vida? Sus ideas preconcebidas, su falta de acción, su falta de creatividad, su falta de productividad. ¿Quién la tiene más fácil para destacarse? Es la persona que no es creativa y la persona que no es productiva. No para que siga siendo creativa, no, sino para que deje de ser increativo y por ende improductivo. Entonces uno dice, creatividad y productividad es clave. Entonces usted se proyecta y entonces usted tiene un futuro favorable, porque ya lo asimila. Obviamente, como uno es dado a percepciones y a presentimientos, obviamente, entonces claro, uno entra en pánico, uno entra en susto cuando uno ve que la vida pasa y uno no está haciendo nada. Entonces uno ya está sintiendo el dolor de ese futuro. Eso se llama presentimiento y por eso uno se despierta con miedo y por eso muchas personas empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque algo interno que se podría llamar conciencia o cualquier otra cosa está diciendo, ojo que te estás colgando, ojo que estás colocando saldos en rojo. Y es como ese reloj que le está diciendo pilas, 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 porque vienen cosas y tienes que prepararte para esas cosas. Entonces uno empieza a darse cuenta que, claro, no está siendo creativo, no está siendo productivo. No está siendo creativo, no está siendo productivo. Cuando Belfort le dice a este joven, le dice, mira,
necesitas dejar tu empleo y pensar a lo grande. Lo está desafiando. Lo está desafiando porque uno dice, venga, es que, o sea, que yo pensaba que solamente había una forma de hacer las cosas. Y ocurre que no, hay otras maneras. Y la mejor de todas las formas es siendo creativo, productivo, siendo empresario. O sea, es el estadio donde se tiene la mayor posibilidad, en la cual obviamente no se le asegura nada, pero es la mejor de las posibilidades, de las cuales uno dice, bueno, entonces entrémosle a eso que yo no le había entrado, entrémosle a eso porque eso pues obviamente me pone a mí a prueba, me desafía a ver verdaderamente cómo soy yo por dentro, porque a veces lo que le tenemos miedo es a descubrirnos cómo somos por dentro. Entonces a veces nos cuesta por eso hablar con las personas, por eso a veces nos cuesta hablar en público, por eso a veces nos cuesta expresarnos, por eso a veces nos cuesta determinarnos, por eso a veces nos cuesta aún decretar sobre nosotros algo a futuro, porque uno dice, venga, y si no cumplo, y si no es la cosa, pues eso es un riesgo, pero es mejor decretarlo a no quedarse. Yo debía haber dicho esto y no lo dije. Pongamos el futuro a prueba. Como dice, pongamos a Dios en deuda. Cuando nosotros hacemos decretos sobre nosotros, ¿no? Sobre nosotros, sobre nuestros equipos, es poner a Dios en deuda, ¿no? Es ponerlo nosotros a prueba, porque es algo que hago y me sirve a mí como ese punto de fuerza, ¿no? Un punto de fuerza en la cual digo cosas para comprometerme. Y esas cosas que digo para comprometerme son las que me dicen, ojo con lo que has dicho, no, y ojo con la memoria. Y entonces yo digo las cosas porque yo me voy, como muchos dicen así, a la de Dios, ¿no? A la de Dios. Entonces yo digo, bueno, entonces hagámosle a esto, ¿dónde vamos a parar? Obviamente, haciendo no análisis, porque cuando usted hace análisis ahí ya pierde el año. Usted láncese, o sea, usted se lanza, bueno, le digo yo me lanzo y arranco. Obviamente me hago a la idea de qué es lo más difícil y me preparo para lo más difícil. Entonces una vez ya consigo lo más difícil acá en mi mente, entonces lo único que voy a hacer es todo lo posible para que eso no ocurra, porque está en juego mi palabra. Y así a usted no les parezca, la palabra para mí, es decir, para mí es muy importante, ¿no? Entonces, como aprendí a quererme, desde hace mucho tiempo aprendí a quererme, entonces yo digo, bueno, entonces llevemos este proyecto de vida, llevémoslo a otro nivel. Este proyecto de vida, llevémoslo a otro nivel y empecemos desde cero. Y construyamos unos criterios, unos valores, unas convicciones que nos hagan ser mejores y que nos disfrutemos desde el proceso. Que disfrutemos desde el proceso. Entonces decimos, bueno, vamos a poner a prueba lo que estamos haciendo. Evaluemos lo que estamos haciendo. Entonces yo digo, a partir de todo eso, bueno, es toda mi vida, pero a partir de todo ese tema del network, entonces yo digo, claro, se ha incrementado de una manera bastante significativa mi patrimonio. A ver, le digo, económico, ¿no? Porque a veces dicen, es que la parte solamente es espiritual. No. El patrimonio económico se ha incrementado de una manera significativa, con una gran proyección. Obviamente la capacidad, la creencia, la seguridad, la convicción, ¿no? El de decir, bueno, digamos que mi gran anhelo siempre ha sido estar con la gente, tener tiempo para la gente, compartir con la gente, poder darle a la gente cosas que le sirvan, que le ayuden a avanzar, ¿no? Y poder en cierta manera decir, tenemos que sanarnos de la envidia, el egoísmo, ese egoísmo malsano y toda esa cosa, y poder decirle a las personas cómo pueden mejorar,
No decirle, vaya mejore usted. No, porque yo estoy mejorando, ¿no? Y entonces decirle, mire, para estar como estoy ha sido este proceso, pues si usted lo considera, lo puede aplicar. Si no, usted considera. Pero poder decirle a una persona, mire, eso de aprender a ser creativo es de las cosas más importantes, porque es como florecer, el florecer de un ser humano, el florecer de un ser humano, y tenemos que aprender a ser creativos. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Y dice, pero ¿cómo hago si yo no sabo hacer nada? Pues si usted no sabe hacer nada, debe aprender. Es solamente mirar hacia adentro y entender que por el solo hecho de estar usted en este plano material, tiene un propósito. Y eso le ayuda de manera significativa a transformar su actitud existencial sobre sí mismo, sobre sí misma, y entonces lo hace de entrada creativo. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué ser creativo? Uno, porque somos seres humanos. ¿Por qué ser creativos? Por solidaridad a la humanidad. Si usted quiere ayudar a la humanidad, usted tiene que ser una persona creativa. Por eso entonces entendemos como las justificaciones de por qué ser creativo. Ahora, ¿por qué ser productivo? Porque solamente puede dar aquella persona que tiene. Y no es como decir, no, lo que pasa es que todas mis ayudas son espirituales. No, está la educación que nos rompe esa mala forma, ¿no? Esa mala forma y nos coloca en un contexto más objetivo, más significativo. Por eso uno dice, ya entiendo, claro, entiendo que hay una situación que se está planteando y es que hay mucha necesidad en el mundo. Entonces uno dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es que yo no debo ser un necesitado. Entonces ahí ya resuelvo, podríamos decir casi el 80% del problema, porque no soy yo el necesitado. Porque si soy yo el necesitado, pues ahí sí poseemos problemas. Porque antes de ayudar tengo que esperar que me ayuden. Entonces ahí como que no estoy siendo consecuente existencialmente hablando. Entonces digo, no. Entonces lo primero que voy a hacer es estar en una posición de que yo no sea el problema, porque de lo contrario no puedo ser solidario. Entonces digo, bueno, que no sea yo el necesitado. Ahora, ¿cómo hago para eso? Siendo creativo, siendo productivo. Ahora, esa creatividad inspira y esa productividad se duplica, ¿no? Enseñarle a las personas, tanto familiares como amigos, ¿no?, a ser productivos. Las escuelas que nosotros conocemos no le enseñan a las personas a ser productivas. Y eso es una falta terrible, porque cuando no formamos una sociedad para ser productiva, estamos haciendo una sociedad llena de mendigos. Y estoy hablando, mire, hay muchos tipos de mendicidad, ¿no? Hay una mendicidad donde usted tiene que ir con harapos, porque si usted no tiene los harapos, pues no le van a dar la moneda. Pero hay una mendicidad donde usted, por ejemplo, como país, usted sale al exterior a pedir, por ejemplo, mire, nosotros vemos por esos días que llegan montones de vacunas, pero esas vacunas son donadas. O sea, es un país que de la alta magistratura está pidiendo. Y uno dice, eso como que no es coherente, eso no está bien. ¿Por qué no se compran las cosas? ¿Por qué esperar que otro me regale cuando yo tengo manos, cuando yo tengo un corazoncito y tengo una mente? ¿Por qué esperar que todo sea regalado? Entonces empieza uno como a replantearse muchas cosas. ¿Por qué? Porque dicen, no estamos siendo creativos. Y cuando uno ve que desde las altas magistraturas se están haciendo esas cosas, entonces dicen, no, pues si el presidente sale a extender la mano, imagínese yo que soy un simple parroquiano. No, entonces esos valores no están bien. Esos valores hay que replantearlos. ¿Por qué? Porque no debemos ser de esa manera. Tenemos que ser productivos. Entonces, bueno, ¿qué produzco yo para mí mismo? ¿Y qué produzco para mi familia? ¿Y qué produzco para mi sociedad? ¿Y qué produzco para mi país? Y entonces ahí empieza uno a decir, claro, me hace falta educación. Me hace falta educación.
¿Por qué? Porque hay cosas que no están bien, porque cuando, de hecho, mire, es más sencillo así. Si yo como ser humano me acostumbro a las donaciones, obviamente, ¿qué pasa? Pues ya no necesito pensar. Y para uno ser creativo debe pensar. O sea, que nosotros vemos a manera de región, ¿no? Y entendemos una de las razones por las cuales Latinoamérica es pobre. Latinoamérica es pobre porque hay un país que se llama Estados Unidos al cual mucha gente odia. No sé por qué lo odian, porque hay que aprender de ese país y no odiar a ese país. Sin embargo, la mayoría de estos pueblos latinoamericanos reciben asistencia social, económica, etcétera, etcétera, de los Estados Unidos. Lo que quiere decir que eso está mal. Está mal porque está diciendo la lectura, o sea, el mensaje que se está dando es: no piensen, no se esfuercen. ¿Se da cuenta por qué no se es creativo? Por esa misma situación. Y uno ve eso pues así a altas esferas, pero uno lo ve, por ejemplo, en la casa. En la casa, las mamás y los papás son expertos en terminar la primaria con los hijos. O sea, ellos le hacen la tarea a los hijos, entonces le están diciendo: pues no piense, no se esfuerce, yo le hago la tarea, vaya, acuéstese que yo le hago la tarea, y yo le hago la hipotenusa y el cateto y el coseno, yo le hago eso. No se está ayudando a ¿qué? A ser creativos. Por eso, mire, el network, mucha gente no entiende eso. El network es el mejor escenario para desarrollar la creatividad en una persona con doctorado, ojo, con maestría. Porque acá toca pensar y decir: venga, ¿por qué yo hablo y no me entienden? ¿Por qué yo con doctorado digo algo y la gente como que no confía en mí? O sea, ¿será que me tumbaron? Claro que sí, le tumbaron en la escuela, le hicieron creer que era un producto que no es, porque la realidad dice otra cosa. ¿Por qué? Porque la realidad suya se va a basar siempre en la productividad. Entonces uno dice: tengo que aprender a ser productivo, necesito algo que inste a mis sentidos, a mis emociones, a ser una persona productiva. Y solamente podría decir que es un alto concepto de la dignidad, es a partir de la producción. Y uno puede ser productivo a cualquier edad, en cualquier época, en cualquier circunstancia. Ojalá en la más escasa de las escasas. Porque también empieza uno a romper la excusa. La gente dice: no, es que ya tengo muchos años. No, es que yo soy muy pobre. No, es que a mí cuando pequeño me pegaban mucho. Son excusas. Todos son excusas. Y la razón por la cual es evidente la improductividad es por las excusas. De manera que empieza uno a replantearse muchas cosas. La importancia de tener una posibilidad. Siempre tener una posibilidad es clave. Y uno dice: bueno, como ser humano, ¿cuáles son mis posibilidades? Eso uno tiene que colocarlo en el papel y decir: bueno, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Yo tengo posibilidades o estoy desahuciado por los sentidos de mi mente? Yo tengo posibilidades. Y digo: no, yo tengo todas las posibilidades. Porque soy el hombre de este tiempo. Yo nací en este tiempo, yo no nací hace 500 millones de años, nací ahora, o sea, mis posibilidades están intactas porque es este día. Y yo tengo que tener claro que a veces uno dice: no, pues yo no tengo posibilidades. Yo tengo que cortarme las venas porque no tengo posibilidades. Yo veo que otros van y vienen, pero yo no porque, no, eso no está bien. Yo debo tener claro mis posibilidades. Por eso, mire, el tema de poder uno moverse de estadio es fundamental.
Y uno dice, venga, mis posibilidades, tengo posibilidades, supongamos que no tengo posibilidades. ¿Qué debo hacer? Crear las posibilidades. O sea, todo es crear. ¿Y por qué crear? Lo digo mucho en el libro Las reglas de juego, la importancia de crear. ¿Por qué? Porque es que crear tiene una ventaja. Crear es lo que no estaba hecho. O sea, no hay posibilidad de error, no hay posibilidad de equivocarse. ¿Por qué? Porque no estaba hecho. No estaba hecho, entonces como no estaba hecho, lo hice. Como no estaba hecho, lo hice. O sea, eso hace un individuo creativo, una persona que sana un ambiente, que marca la diferencia en un ambiente, una persona que genera una influencia significativa en un ambiente, en cualquier ambiente donde se mueva. En cualquier ambiente donde se mueva, porque uno dice, bueno, ya soy creativo, soy productivo, ¿qué más le pido a la vida? Sí, básicamente el ser humano se caracteriza en ser creativo, ser productivo. Quien es creativo, quien es productivo, es empresario, piensa como tal. ¿Por qué? Porque está pensando en generar un bien, un servicio a la humanidad. En este tiempo en el que no nació Sócrates, sino que nacimos nosotros, en este tiempo que podemos nosotros influenciar al mundo, llevarle un producto al mundo, un servicio al mundo. Eso nos está diciendo, claro, esa persona tiene unas altísimas posibilidades, tiene una probabilidad inmensa de ser una persona digna de sí mismo. Una persona por la cual muchos quieren estar con él o con ella. ¿Por qué? Porque tiene un valor agregado. Entonces uno dice, claro, el valor agregado es lo que dice de mí. No lo que yo creo que la gente debe pensar de mí porque yo soy así. O sea, porque yo soy así. Medio caído del zarzo, entonces yo quiero pues que la gente me acepte porque así, porque no funciona así. Hay que alcanzar los estándares, digamos, de calidad. Y uno tiene que decir, bueno, vamos a ver si yo soy productivo o no soy productivo. Y empezamos a ser productivos, empezamos a sacudirnos por dentro, a ser consistentes en ello y empezamos a transformar nuestra realidad, porque de eso es que se trata todo este tema de la existencia. Y lo importante es aprender a percatarse del error. No del error desde la manera de la observación, de la crítica, sino de decir, venga, según esto, según este argumento me hace ver que estoy equivocado. ¿Qué es lo que le hace a uno ver que está equivocado? Por ejemplo, mire lo sencillo que es esto. Por ejemplo, cuando usted trabaja y no tiene plata, en lugar tiene deudas, ¿qué le está diciendo esa realidad? Que está equivocado. O sea, es mucho pedir. Eso le está diciendo que está equivocado. O sea, que hay que replantear cosas. Eso le está diciendo claramente a uno, estás equivocado. No, es que yo no quiero cambiar. No, esa es una señal por la cual hay que cambiar. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, tiene que aprender a percatarse del error. Luego es como cuando usted intenta hablar con las personas, pero las personas de alguna manera le huyen. Entonces usted dice, debe percatarse de ese error. No de hablar con las personas, sino de cómo habla con las personas. En qué vibración, en qué tono, en qué situación, en qué... ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque uno dice, pues claro, estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error. Entonces, como estoy cometiendo un error, ¿qué debo hacer? Primero, percatarme del error y decir, no más. No sigo haciendo esto así, 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 así. Mire, esta mañana leía un artículo en lo cual está pasando algo bastante importante en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, que obviamente es el modelo, ¿no? El modelo para todos estos países, no solamente para todos estos países de acá de América, sino para el mundo. ¿Saben qué están haciendo en los Estados Unidos? La gente está renunciando a sus empleos. O sea, una cosa impresionante. Mire,
La gente en los Estados Unidos está renunciando a los empleos y uno dice, qué cosa tan impresionante. O sea, es emocionante esto que está pasando en los Estados Unidos, porque la gente está diciendo, ¿cómo así? Que yo soy médico, que yo soy abogado, que yo soy ingeniero y estoy cumpliendo horario de 5 a 8. No es posible. La gente está renunciando a los empleos. Se requiere mano de obra en los Estados Unidos para todo, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué estará pasando? Están pensando, de verdad, están pensando, entonces están diciendo, increíble. Mire, yo hace unos días atrás leía un libro que hablaba de esto, pero lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos es una cosa brutal, porque la gente está diciendo, no, ¿cómo así que yo tengo que ir a trabajar para otro? Eso no es digno para un ser humano. O sea, se está rompiendo ese paradigma que era el que sostenía a América basada en la educación y el empleo. Eso se replantea desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo, es que yo no estoy siendo productivo, estoy trabajando de 8 a 5, pero no estoy siendo productivo. Estoy cumpliendo horarios extenuantes y no estoy siendo productivo. Entonces la persona, claro, la persona no se siente feliz. La gente se siente literalmente miserable trabajando para otro. Y estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay momentos en los cuales a veces las personas se sienten incómodas porque se toca este paradigma del empleo. Porque claro, esto es una sociedad que se ha formado para el empleo, o sea, para no ser ni creativa ni productiva. Entonces decimos, ¿por qué será que como sociedad no avanzamos? Porque no fue una sociedad formada para ser creativa y productiva. Entonces, hay un libro que se llama Los Nuevos Profesionales, donde dice que la gente decía en el año a finales del 90, de los 90, decía, el mundo ya ha asimilado la idea. Bueno, eso es Escuela de Negocios, de que se terminó la era industrial, ¿no? Pero en el libro dice que la gente está dejando sus puestos porque ya se siente que no tiene sentido hacer carreras para esclavizarse. Entonces la gente está pensando, está diciendo, no voy más con esto. O sea que Estados Unidos está vuelto un desorden impresionante. Bueno, afortunadamente se rompe ese paradigma que dice, bueno, hemos ido avanzando en materia educativa, porque sobre estas situaciones nos percatamos hace un tiempo, y yo soy uno de los que dije así, de manera determinante, y hasta el día de hoy, Dios no me ha dejado así como en vergüenza. Dije, no voy más con el empleo porque considero que eso no es para mí. No porque no me guste trabajar, porque eso no dignifica a los seres humanos. Porque uno dice, venga, ¿por qué yo soy empleado cuando yo puedo ser jefe? Es decir, ¿sí me hago entender? O sea, uno empieza como a usar el coco y se ve la imaginación. Entonces, entonces yo puedo, claro, yo también puedo ser empresario. Digo, pues en lugar de ser esto, yo soy empresario. Uno escucha que la gente dice, no, en Colombia es muy difícil emprender. Error. ¿Sabe por qué la gente dice eso? Porque la gente no quiere moverse de su estadio. Y no tiene sentido que uno diga, no, yo quiero montar un negocio, pero uno debe comportarse como un empresario. ¿Sí saben ustedes que la gente monta chuzos, pero sigue comportándose como si fuesen empleados? Que por el solo hecho de abrir el chuzo, ya la quincena tiene que aparecer un cheque. Y no, los empresarios no funcionan así. Tienen que usar la figura de la creatividad, la productividad. Y a nosotros nos corresponde, al menos a mí, yo considero que por justicia, por solidaridad, me corresponde contribuir con el desarrollo empresarial, partiendo de que yo no, ¿cómo dice? No paso tarjeta. Yo no hago parte de ninguna nómina estatal ni privada.
Entonces yo digo, pero si yo lo estoy haciendo, y yo lo estoy haciendo, que yo como muchas veces digo, pues yo pude haber llegado a una ciudad como esta a vender mangos y a vender piña, con todo el respeto para las personas que hacen eso, pero yo pude haber hecho eso, yo pude haberme dedicado a las cadenas o a las carteras, yo pude haberme dedicado a todas esas cosas, pero yo yo elijo, y tengo la capacidad de elegir, yo elijo llevar mi existencia a un plano superior y decir, aquí estoy, y que se puede hacer cosas grandes, se pueden hacer cosas grandes. Se pueden hacer cosas grandes y hoy ya podemos pensar en América, podemos pensar en el mundo, decir, mire, la salida de la crisis, la salida de la inmunda está en la creatividad, en la productividad. Usted no puede quejarse porque nació en Venta Quemada, no puede quejarse porque nació en Bolivia o en Colombia. Usted no puede quejarse porque su apellido no es Rockefeller. Usted no puede quejarse por eso. Usted solamente debe darse cuenta que tiene un panorama impresionante hoy para usted transformar su vida. Para usted transformar su vida, y eso es algo significativo porque la gente espera. Porque hay gente que tampoco tiene la capacidad, hay gente que ve, solamente ve. Entonces, si usted es uno que cambia su forma de pensar, si usted es uno que transforma su actitud, su condición, usted impacta su entorno inmediato. Entonces no van a decir, no, yo estaba equivocado. No, en Colombia sí se puede, claro, en Colombia se pueden hacer los millonarios, por supuesto que sí. De hecho, es más fácil hacerse millonario en Colombia, porque hay menos competencia. De verdad, hay menos competencia, y usted se da cuenta cuando usted sale a la palestra y empieza a compartir, a escuchar a la gente. Entonces usted se da cuenta y dice, pero es que es fácil. De verdad que es fácil, es simplemente dejar la mediocridad. Algo que es importante hacer es que al leer el libro, usted debe aplicar el libro. Esta semana hablaba en una universidad. Entonces yo hablaba de un tema que yo sabía que no me estaban entendiendo. Y yo decía, increíble. O sea, increíble que yo esté hablando, pero no me estén entendiendo. O sea, y yo estoy hablando, y no son cosas del otro mundo ni del inframundo. Son cosas que uno dice, que esto debía saberlo un académico. Pero no me estaban entendiendo. Y yo digo, increíble. Bueno, y esa es la diferencia, es porque yo leo, y yo aplico lo que leo, al menos tengo memoria, y digo, bueno, si eso me está diciendo eso, ¿por qué va a hacer otra cosa? Si el libro me está diciendo, mire, con puntos claves, contundentes, me está diciendo, mire, esto no es así. O sea, yo había pensado que era diferente, pero me está diciendo que no es así. Entonces yo digo, listo, ya esa idea ya no puede seguir conmigo. Ya no puede seguir conmigo, ¿por qué? Porque no tiene sentido que yo vea algo y siga caminando como si no lo hubiera visto. Pues no tiene sentido, así no funciona la vida para mí. Entonces yo digo, claro, yo no hago eso. Cuando yo veo, por ejemplo, ese tema del network marketing, entonces me está diciendo que el network marketing es el modelo empresarial más significativo en la vida de un ser humano. Entonces yo digo, esto es lo que yo voy a hacer. Yo no lo sé hacer, o sea, no lo sabo hacer, pero voy a aprender. Independiente de que otros lo hagan o no lo hagan, yo lo voy a hacer. Punto, y se acabó. Y mire que funciona. Funciona porque yo simplemente, mire, eso se llama creer, eso se llama determinarse, eso se llama decir, venga, ¿y por qué la gente no lo hace? Entonces, si algo ha transformado, diga, mi existencia de verdad, es este tema. Y estoy convencido que transforma la vida de cualquier ser humano, y que no es una cosa forzada, ni una cosa imposible de asimilar. Es cuestión de que esto le dice usted, ¿qué está fallando en usted? Y en usted está a decir, acepto eso y ya no va más conmigo esa falla. ¿Por qué? Por lo mismo que le digo, mire, hay gente que, obviamente mucha gente me consulta con mucha frecuencia, entonces me dice, no, lo que pasa es que veo una dificultad aquí y acá. Entonces yo le digo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pero eso,
pero estás determinado, no, es que realmente, entonces ahí están las fallas. Ahí están las fallas, ¿por qué? Porque no se acciona en consecuencia, ¿por qué? Porque no se puede ser creativo si usted no cree. Y si usted no es creativo, no puede ser productivo. Entonces decimos, ¿cómo se hace, cómo se progresa siendo creativo, siendo productivo? Eso me lo dice a mí una persona de Inglaterra que escribió una obra maravillosa que se llama La riqueza de las naciones. Entonces uno dice, claro, yo tengo que ser productivo. Y donde esté puedo ser productivo. Y puedo ser productivo y tener un negocio y llevarlo a otro nivel. ¿Por qué? Porque de eso se trata. ¿Qué es un negocio? Ofrecer servicios. Servicios que le sirvan a la gente. Ahora hay muchos tipos de servicios. Hay desde servicios sexuales, pero esos no los hago. Hago cosas que le sirvan a la gente. Que le ayuden a la gente. Y que me dejen dormir en paz. Que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque uno puede decir, no, voy a hacer esto, que me va a dar mucha plata, pero no me deja dormir en paz. Entonces yo pues, no estoy haciendo nada. Entonces uno dice, mire, el plano, de verdad, el plano más maravilloso para uno destacarse y ser altamente productivo, altamente creativo, se llama network marketing. Network marketing, que es algo bastante clave porque me pone a mí a eso, a hacer todo este tipo de cosas y hacerlas con gusto y con satisfacción y decir, mire que esto es maravilloso. Y entonces la razón por la cual más me gusta es porque la gente no lo entiende. Porque la gente no lo entiende. La gente, la mayoría prefiere decir, no, yo quiero algo seguro. Y digo, pero ¿qué es seguro? No, yo voy a esperar que un político me ponga una palanca porque yo quiero entrar a la gobernación de Sutamarchán. Entonces yo digo, eso que está pasando es bien importante porque la gente está dormida, la gran mayoría está dormida y uno necesita empezar a educarse para despertar. Educarse para despertar, que es sumamente importante. En consecuencia, la productividad es el resultado de lo que haces. Entonces las alertas se prenden cuando usted hace su balance y ve deudas. Las alarmas se prenden cuando usted hace el balance y ve rencores, broncas. Porque hay heridas del espíritu y heridas de la memoria y heridas de todo tipo. Entonces uno dice, yo tengo que sanar todo eso. Tengo que ponerme a paz con todo. Por eso es entender la importancia de la educación en el proceso. Porque si usted logra tener algún bien, ya usted no puede hacer lo que debía hacer porque usted ya piensa traerlo todo por ventanilla, pedirlo por Rappi. Y la felicidad no viene por Rappi. No viene por Rappi, tiene que en el proceso. Y quien hace proceso se nota, y quien hace proceso no come cuento. Quien hace proceso se nota. Y si alguien, como lo he dicho muchas veces, la parte más importante del network está en la educación. Realmente es ahí donde está la fortuna. Porque sin mente no hay riqueza. Sin mente no hay riqueza, que eso es muy importante. De manera que, adelante, Andrés.